buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros aquí en El Toro por los Cuernos. En un toro que hoy para mí es, bueno, una verdadera delicia grabarlo, presentarlo y ofrecérselo a ustedes, ¿no? Porque vamos a hablar nada más y nada menos de lo que yo considero el gran museo de la ciudad de Ferrol. El gran museo de Ferrol. Ferrol siempre estamos llorando porque queremos un museo de la ciudad, porque no tenemos ese museo. Ahí está el Torrente Ballester, que por ejemplo de vez en cuando tiene alguna que otra exposición, a mi juicio, absolutamente minusvalorado. Pero ahora tenemos, delante de ustedes les voy a exponer lo que yo considero, que ya se lo he dicho al principio, el gran museo de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque hablar de Ferrol es hablar de la Armada. Ferrol no tiene razón de ser sin la Armada, y este es el Museo Naval de la ciudad. Cuidado, no el museo, el otro, el de la Exponav, no, ese es el Museo de la Construcción Naval, del que ya hablamos en otras ocasiones y vamos a seguir hablando si Dios nos lo permite. Pero este es el Museo Naval, el Museo de la Armada, el museo que tiene como sede el antiguo penal de San Campio, y para eso, mejor que nada, pues hablar con el director del Museo Naval, el capitán de navío, don Bartolomé Sánchez Casanova. Bartolomé, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por ofrecernos, pues la imagen de lo que es un museo en el que tú te incorporas como director, ¿cuándo? Exactamente en enero de hace 2 años, o sea que llevamos prácticamente 2 años y 3 meses. Y tú te encuentras pues con un niño entre tus manos, dices tú, ¡ay, qué apetecible! Totalmente. Te lo digo porque le has dado un giro, en estos 2 años ha evolucionado de una manera fantástica. Me permitirás que antes de que empecemos a charlar, darte las gracias, porque el venir a esta ventana de Ferrol, porque me consta que la inmensa mayoría de Ferrol ve este programa, me permite, como tú bien has dicho, enseñar una de nuestras joyas, que es nuestro Museo Naval. Y ahora, como tú bien decías, evidentemente es un auténtico honor y placer el dirigir este museo. También me gustaría destacar la suerte que he tenido con la dotación que me acompaña. Es decir, en un museo no es un sitio donde se metan cosas viejas y se puedan ver, sino que es a la historia darle una dinámica, darle un formato que se pueda entender. Y en este campo estamos muy ilusionados porque tratamos a todas, dijéramos, las sensibilidades y sobre todo las edades. Los niños, que hemos puesto un gran interés, curiosamente vienen con los colegios, y el domingo o el sábado traen a los padres o a la abuela para que lo vea. Y esto, lógicamente, pues es un destino ilusionante, como tú bien decías. Me estás hablando, fíjate, de los niños, sí, que desde aquí, mira que batallamos con los colegios para que visita obligada fuera el Museo Naval, y lo estamos consiguiendo. Y me dices sábados y domingos, sí, porque ¿qué horario tiene este museo para que lo pueda ver? Nosotros tenemos prácticamente toda la semana, es decir, la reglamentación es que los lunes tendríamos que cerrar. Lo que sucede es que lo que es la gestión vamos los lunes. Entonces, normalmente, pues si vienen grupitos, si vienen tal, se podría ver, pues lógicamente no le vamos a decir que no, y también. Entonces, los sábados y los domingos abrimos de 10:30 a 1:30, e inclusive cuando nos solicitan, pues vienen grupos guiados. Entonces, en este sentido, no queremos poner ninguna puerta a que no nos puedan visitar. O sea, de 10:30 a 1:30, sábados y domingos. Afirmativo. Y luego el resto de la semana. Entonces es de 9:30 a 1:30. De 9:30 a 1:30. O sea, por la tarde no abre. Por la tarde, cuando se ha dado algún caso específico, concretamente, por ejemplo, cuando nos informan que vienen cruceros o cuando viene algún evento especial, también lo hemos hecho. O sea, que es decir, lo que no, por pura lógica y por dotación, no vamos a tener un horario tan amplio que no tenga utilidad. Entonces, normalmente tenemos comprobado que es por la mañana cuando realmente va la gente. Y luego visitas programadas que siempre se pueden poner en contacto con vosotros, y grupos, y a lo mejor se podría hacer la excepción de por la tarde. Exactamente. Mejor, ¿no? O sea, hemos tenido varias visitas que venían de muy lejos y querían, y por supuesto les abrimos. O sea, que decir. ¿Dónde se ubica el Museo Naval? El Museo Naval, curiosamente, se puede entrar por 2 sitios. Por el Arsenal Militar, lo que pasa que, claro, es la parte más complicada porque tiene que tener unas normas de seguridad y tal, y la otra es justamente
lógicamente lo que decimos muchas veces, enfrente de la Exponar, que parece. Enfrente de la Exponar. Sí. Sí, porque es claro, la Exponar tiene Sí. una trayectoria, pero... La entrada es la misma. Pero empezó primero el Museo Naval. Afirmativo. Porque el Museo Naval lleva muchísimo tiempo. 30 años hicimos el año pasado, o sea que 30 llevamos años. 30 años. Con una biblioteca, además, que es el alucine para estudiar. 22.000 volúmenes tenemos ahora mismo, 22.000 volúmenes y mucha documentación ya digitalizada profesionalmente, con lo cual tenemos una sala de investigadores que es preciosa, que apetece realmente estudiar, y ahí tenemos también como un pequeño escáner profesional para que si quieren llevarse copias o algo por el estilo, se escanea y demás. Entonces, lógicamente, ahora de hecho están preparando el trabajo fin de curso del máster de Historia, un par de alumnos de aquí de la universidad, y lógicamente, como tú bien dices, cada vez que pide un detalle, le sacamos 5 volúmenes relacionados con el tema. Ideal para tesis. Totalmente. Totalmente. Para trabajos, sí, porque sí, sí. 22.000 volúmenes. 22.000 volúmenes. O sea que es impresionante, Sí. la biblioteca. Y ahora tenemos la suerte que poco a poco, gracias a medios como el tuyo, que nos van dando a conocer, algunos tienen libros muy buenos que dicen que no quieren tenerlo en su casa y nos van donando. Entonces, estos últimos años, lo que sí hemos notado es un incremento tanto en libros como en elementos decorativos o museísticos que poco a poco nos va Porque creciendo. admitís todo tipo de donaciones que sean interesantes para el museo. Exactamente. O sea, también estáis abiertos, Sí. abiertos a eso. Y además, para que no le quede duda al que lo entrega, se le da un certificado con la fotografía, todo exactamente lo que ha donado, y todo eso se le pone un número de referencia que entra en la lista general de dijéramos, de objetos que tenemos todos los museos, y esa lista se puede consultar y se sabe en qué museo está tal cosa y demás, o sea que el control es totalmente exhaustivo y garantizado. Este era el antiguo penal de San Afirmativo. Carpio, ¿no? O Campio. San Campio. De San Campio, Sí. el antiguo penal. Ujú. Y qué maravilla la evolución de antiguo penal, Sí. donde sería terrible, a lo que Claro, vemos es hoy ahora en mismo. día. ¿Tú qué nos harías así como cosas curiosas de la construcción, o sea, de lo que es el continente Sí. del museo? Bueno, nosotros cuando vienen las visitas siempre decimos que el museo tiene dos partes interesantes, tanto el contenido como el continente. Entonces, por así decirlo, la parte positiva, se va uno a la historia, se va casi a 1800, que es muy bueno. La parte, como todo tiene negativa, es que su mantenimiento nos cuesta mucho, en el sentido que hay muchas humedades, en fin, no se pueden poner cosas, dijéramos, modernas, y entonces, pero lo que es el lugar es francamente apasionante. Algunas visitas les enseñamos y hay partes que son reconocibles de la antigua, como es la sala de cocinas, y otras partes hemos dejado un pequeño, dijéramos, test para que se vea cómo es el suelo. Entonces muchas veces las visitas nos preguntan, pero aquí no vemos rejas. Y entonces Claro. le explicamos el sistema. Decía, mira, estos señores, la vida era tan penosa que además de trabajar se les daba un pequeño salario. Ellos trabajaban mínimo 8 horas en el dique, sacando el agua del dique. Estamos hablando de los presos. De los presos. Bien. Después de eso solamente había como 4 letrinas, 4, normalmente la media era de 800, para hacer sus necesidades. Y después se le daba comida y leña para que se hicieran la comida. Entonces, lógicamente, cuando terminaba eso, decía, no, yo no me escapo, yo me voy a dormir. Y entonces, No había ni fuerzas para no escapar. tenía fuerzas para escaparse. Entonces, es muy bonito por eso, porque se ve perfectamente la misma conservación que en aquel momento. Sí, sí. Y toda esta gente, por ejemplo, bueno, era la infrahumanidad, porque aquí está, por lo que tú estás pintando, tenía que ser. Bueno, hay que situarnos históricamente, o sea, que es decir, en aquella época, pues la sociedad era la que era y los presos eran los que eran. No obstante, por así decirlo, podríamos decir que eran malos, pero se controlaban perfectamente sin ningún problema. ¿Y a quién se le ocurre hacer de ese penal, que como tú dices, estaría, me imagino que todo destartalado y tal, el museo? Bueno, ha pasado fases intermedias, o sea, es decir, cuando bueno, como penal tampoco estaba tan mal, es decir, que era digno dentro de su exactamente. época, ¿no? Sí. Entonces después,
pasó varias evoluciones, o sea, se utilizó de almacén de aprovisionamiento, se utilizó de repuestos, y fue aproximadamente hace 30 años cuando se descubrieron todos los elementos que iban en la Magdalena. Se pensó que lo lógico era ponerlos en algún museo, y de ahí nació la idea. Entonces, inicialmente este museo solamente contenía elementos de la Magdalena. Poco a poco se fue llenando y se fue reestructurando, y de esta manera pues es como hemos tenido. Pero ¿qué es la Magdalena? La Magdalena es la fragata que varó aquí precisamente en Galicia. Y entonces es una historia, como dices, para dedicarle dos programas. Pero entonces varó porque las condiciones de mal tiempo, estamos hablando, como dice ese también, de 1820, y muchos de los elementos se sacaron. Entonces, concretamente, tenemos una reproducción allí con todos los elementos, y una parte estructural se la tenemos cedida a la Exponav, puesto que como es construcción naval, para que también vean concretamente cómo evolucionó también la construcción en ese sentido. Y tú, bueno, tomas posesión de la dirección del museo hace 2 años, y tú te encuentras, ¿cómo te encuentras el museo? ¿Y qué es lo que tú crees, qué dirección, qué rumbo te parece que debe de tomar? Lógicamente, como somos los militares, tenemos que ser prudentes, y lo primero que hago es esperar a ver cómo ha estado. Entonces, lo primero ha sido reconocer a todos mis antecesores lo bien que lo han hecho, es decir, en las condiciones en que se ha podido hacer. Entonces, prácticamente de lo que hicieron mis antecesores no hay grandes cambios, sin embargo, lo que sí hemos introducido son nuevas ideas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, concretamente lo que teníamos, la sala de cocinas, lo que hemos ido transformándola en un dato que suele gustar mucho a la gente, que es la vida, o sea, lo que le llamamos la vida del marino en el siglo XVIII. Porque un museo no es técnico, es una relación entre humanos, hechos y cosas. En nuestro caso es entre barcos y marinos. Y entonces, en esa idea, pues se progresa. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Pues ahí, por ejemplo, hemos puesto una cocina del siglo XVIII, perdón, una despensa. Y dices, puedes preguntarse a alguien, ¿y por qué una despensa? Bueno, pues porque la comida era muy complicada en un barco. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, en el siglo XVIII la patata no se podía transportar, un detalle que a mucha gente le llama la atención. Casi todo lo que se comía era en salazón, tanto bacalao como otra serie de elementos, y así sucesivamente. Entonces, algo que puede ser muy sencillo, como es una despensa, pues llama la atención. Concretamente, el pan es el mismo que ahora se ha hecho famoso en Neda, que era como una especie de bizcocho, galleta, que era muy dura y demás. También explicamos lo de la bebida, o sea, que antiguamente el agua era casi repulsiva. Entonces, en el caso particular nuestro se bebía vino. El domingo pasado publicamos un artículo precisamente sobre el vino. Porque era mucho más sano beber vino que el agua. Que beber agua. Totalmente. Claro, el agua era letal. Ahí teníamos diferencias. Nosotros llevábamos vino y, por ejemplo, los ingleses era cerveza. Pero claro, en relación ahora mismo que no se bebe a bordo, las cantidades que se bebían, pues claro, son inimaginables. Pero volvemos a eso, hay que comparar las épocas. Entonces, aparte he puesto el ejemplo de la despensa, pero también hemos hecho unos paneles simulando cómo se hacía la cirugía en aquel momento, que lógicamente era todo cortar. Entonces impresiona, pues tenemos la foto con luces por detrás, y tenemos los 3 cuadros que nos hizo el almirante Fernández. Cuando al almirante Fernández le enseñé la cocina, me dijo: ¿qué puedo yo ayudar? ¿Qué quieres que te haga? Y yo le dije: almirante, a mí lo que me gustaría es bastante duro de hacer y tal, dime qué es. Entonces le expliqué la idea, y como él lo solía hacer todo a la perfección, empezó a hacer lo que le habíamos propuesto, pero cosas muy curiosas, como por ejemplo, un pie no le valía a cualquiera. Entonces, concretamente, uno de los que se ve es de Margarita, su mujer, otro de otra persona, y uno de los casos más anecdóticos que me comentó es que le faltaba una cara
más bien ruda, con barba y tal, y que no la encontraba. Y que llegaron un señor de estos de Segur a entregarle un paquete, lo vio y le dijo, ¿usted se quedaría 5 minutos aquí? El señor un poco asombrado, pero lo dibujó. Entonces, en ese sentido, ya te digo, ahí estamos poco a poco avanzando, pero es una de las zonas que más gusta. También tenemos cómo ha sido la evolución de la vajilla. Entonces, esa parte, curiosamente, nosotros esperábamos que llamara la atención, pero no tanto como no me digas. Sí. No, o sea, la vajilla que vosotros creíais que era la esta. Sí, o sea, es que date cuenta de que hay una de las. Y tenéis como un espacio dedicado a cada escenario de la vida del barco. Exacto, ¿no? A cada escenario. Sí. Y entonces, por ejemplo, siempre se habla de los estamentos sociales, si había diferencia y tal. Entonces, claro, ahí se veía perfectamente, pues eso, lo que era, cómo comía marinería, cómo comía tal, y entonces toda dijéramos, esa evolución, que es muy interesante, eso, visto. ¿Y qué otras cosas tenéis? Entonces, la diferencia, por ejemplo, con relación al antiguo San Campio, es que ellos tenían como 2 patios como hacen en todas las prisiones, para tomar el sol, bueno, en el caso de Ferrol, sol y lluvia, según condicionara, y entonces los hemos tapado. Entonces, al taparlo, automáticamente nos han salido 2 espacios muy dignos y muy grandes. Entonces, en este sentido, yo hablé con mi almirante en Madrid, y tanto la Mercedes como el Galeón de Manila, que eran exposiciones temporales, le dije que si le parecía prudente que nos lo trajéramos para Ferrol. Le pareció muy buena idea, y entonces en uno de los patios vamos a poner lo que eran 2 exposiciones temporales, que la vamos a tener fija, y esa la vamos a complementar con barcos de vela de la época, con tal. Va a ser muy bonito por una sencilla razón. Concretamente, el Galeón de Manila ya está hecho con las nuevas técnicas, entonces de verdad, está hecho a tamaño. ¿Son maquetas? A tamaño real. ¿A tamaño real? A tamaño real. Y entonces, como va a llevar espejos por un lado y por el fondo, cuando entras lo ves 4 veces más. Entonces tiene una entrada y una salida, con lo cual los colegios, sobre todo, pues pueden ir totalmente en fila, sin ningún problema. Y es una cosa que yo la vi en Madrid y es realmente muy, muy bonita el mantenerla. O sea que lo que empezó con la Magdalena, ahora ya tiene, como si dijéramos, el trono ya de la Mercedes y del Galeón de Manila. ¿Y esto cuándo lo vais a...? Que lo estáis preparando ahora, ¿no? Estamos trabajando en ello ahora mismo. El tema es que hemos tenido, o sea, nosotros somos relativamente poquitos y hemos tenido ahora que preparar la exposición de 2 días de gloria, que nos llevó algún tiempo, y lo que es montar el Galeón de Manila y tal, date cuenta que es casi como como un barco real. Entonces hay que ponerle lo que es la cubierta, hay que ponerle todo lo que es la parte de arriba, y esperamos inaugurarla lo antes posible, pero no creo que sea no muy tarde, vamos. O sea, ¿Y lo vais a hacer permanente? Permanente. O sea, esto que era como si dijéramos provisional en Madrid, ¿no? Porque exacto. Madrid estuvo, me parece que un año casi, ¿no? Pienso que menos. Menos. Sí. Entonces os traéis esto y lo vais a poner aquí siempre. Permanentemente. O sea, puede ser un reclamo fenomenal. Totalmente. Porque es verdaderamente interesantísimo. Sí. Y lo mismo va a pasar con la Mercedes. La Mercedes ya está aquí también. Ya la tenéis aquí también. En esos 2 patios que tú has... En uno nos va a caber todo. ¿Os cabe todo? Nos cabe todo. Pero es inmenso entonces el patio. Sí, claro. O sea, debe tener unos 40 metros de largo por unos 20 de ancho. Date cuenta de que es donde ellos bueno, tomaban... claro, tienes toda la razón. Sí. Tú me has hablado ahora de lo que precisamente tenemos aquí, que es la exposición de los 2 días de gloria del almirante Miguel Ángel Fernández, almirante, pintor, poeta y muy querido aquí en esta casa. Totalmente. He tenido el placer de estar con él aquí, pues yo creo que en 3 o 4 programas, y era una auténtica delicia y lo echamos muchísimo de menos. Y desde aquí un beso inmenso a Margarita, que yo le pido ya desde aquí te pillo y aquí te mato, que un día me va a tener que venir a hablar del personaje un poco del Renacimiento que era Miguel, ¿no? Que era, no cabe duda. Y eso lo haces, esta exposición, en una nueva sala del museo, que habéis recuperado. Bueno, también me gustaría también, porque si no, posiblemente dirían, en la parte fundamental son los cuadros, pero también la agrupación de la batalla de Brión
nos prestó uniformes, nos prestó gorros, y hay algún particular que también nos prestó cosas, es decir, que es un compendio de varias cosas, y por eso me gusta también referirme a ello y darle las gracias por esta generosidad. O sea que es la recreación de aquel momento histórico de 1800. Exactamente, exactamente. Y bueno, y la sala quedó magnífica, y ahí os tuvisteis que emplear. Bueno, la sala, lógicamente, en esta idea de ir evolucionando y reparando y demás, pues era un espacio muy perdido, o sea, muy perdido porque era un barrizal, de hecho entraba agua desde el techo y no, estaba, por así decirlo, desconectado del museo. Entonces se logró por fin adaptarla de forma totalmente moderna, es decir, tiene un parqué precioso, tiene sonido, tiene aire acondicionado, es decir, está perfectamente acondicionada para verla. Y después logramos otro hito que también era muy importante, que era abrirnos hacia la puerta exterior. Entonces concretamente el día de la inauguración abrimos ahí. Si algún día tuviéramos suficientemente personal, pues podríamos tener las dos puertas, pero lógicamente de momento pues la tenemos. Se entra a través del museo. Exactamente. Pero esa puerta es muy interesante porque es nada más entrar a mano derecha. Exacto. Sí. En todo problema, como siempre, hay unas ventajas y unas desventajas. El acceso es muy fácil por ahí, pero el problema es que el museo está pensado para que inclusive solo lo puedas ver. Claro. Entonces está rotulado en un determinado sentido, y justamente esta última exposición nos viene muy bien porque es el siguiente al último. Entonces, si quisiéramos hacerlo al revés, habría que reestructurarlo todo y sería un poco complicado. Entonces, ¿tú aconsejarías que aunque se pueda entrar por arriba, se entre desde abajo? No, es que arriba la tenemos cerrada. Ahora está cerrada. Mismo la tenemos cerrada porque por razones de seguridad todo el control y demás está puesto abajo. Entonces, cuando es un momento especial o alguna cosa, pues como hicimos los otros días, lo habilitamos arriba, pero la entrada siempre es por abajo. Y esta exposición magnífica de Miguel, de estos cuadros, que aquí vemos algunos de sus acuarelas, ¿cómo tenéis acceso a ella? ¿Qué pasa? ¿Él pinta ya directamente todo esto para el museo? No, esto ¿Se lo encargáis o cómo es muy interesante saberlo. La génesis del asunto? El almirante Fernández fue comandante mío. Entonces nos conocemos de hace mucho tiempo. Después fue jefe de Estado Mayor y seguimos y entonces al llegar yo al museo, pues él prácticamente venía casi todos los días. Y entonces pues teníamos una pared casi vacía, en fin, una serie de ideas, y conjuntamente con lo de los cuadros, almirante, yo es que estoy preocupado ahora porque a mí me gustaría esta pared poner algo y tal. Dice, hombre, yo tengo algo que podría ser interesante, ¿qué? Y entonces me comentó lo de las acuarelas. Las acuarelas él las hizo para hacer este libro. Es decir, que él tenía una carpeta, pues un montón de acuarelas y tal. Entonces llegamos a la cuestión, ¿podríamos usarlas? Por supuestísimo, ¿cuántas ponemos? ¿Cuántas? Y en ese estuvimos hablando mucho tiempo. Y inicialmente, pues donde se va a poner, me acuerdo anecdóticamente, me dijo, un día me pondré una silla aquí, miraré la pared y decidiré cuántos ponemos, porque realmente no... Bien, entonces salió la idea de la nueva sala multiusos, y dijimos, ¿podríamos ponerla ahí y tal? Entonces, curiosamente, por así decirlo, el presidente de la agrupación de Brión también quería colaborar en Esteban, que también falleció este año, y entre todos teníamos la idea de hacer algo que en Ferrol, curiosamente, no es muy conocido. Para los marinos, esta batalla nos produce un orgullo impresionante porque, en fin, a los ingleses los ganamos victoriosamente y en fin, que podemos estarnos muy orgullosos. Sin embargo, es curioso, muy poca gente lo conoce. Y desde ese punto de vista, pues empezamos a pensar en la idea de hacer algo que por fin pudiera la gente hablar, pudiera comentar, y así poquito a poco fue como se fue, dijéramos, creando la
la idea y creo que un poco el objetivo lo estamos logrando, que la gente sepa lo que es la batalla de Brión, sepa el éxito que se tuvo y que además pasó a 4 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Efectivamente, porque ha sido, yo no sé si en este afán cainita que tenemos los españoles y tenemos también los ferrolanos, se ha depreciado una barbaridad, como diciendo, va, qué tontería estos... Pero no, tuvo una importancia fundamental. Totalmente. Aunque fuera una importancia de estrategia y fuera un maravilloso gazapo que se le hace al inglés, o sea, el hacerle creer al inglés que nuestras tropas de aquí dentro eran infinitamente superiores a lo que verdaderamente era, ahí está la inteligencia, me imagino, porque no es una cuestión de que vengan 25 barcos y se midan las fuerzas en niños, no, es que ellos se debieron de creer que aquí era la monda. ¿Tú cómo ves esa batalla? Bueno, pero me dejas que vayamos a publicidad, sí, cómo no, y me perfilas un poco el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias.